Salvador. Aquí viene, mire, la hermana, esa hermana del Salvador. ¿Usted también es? Amén. Pásale, hermana, a ti. Bienvenida. Dios la bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Han de disculparme, es que no había siglos para imprimir. Pero bueno, qué bueno que están en este lugar. Pudieron haberse quedado en su casa viendo una película o ir al centro a pasear, pero han decidido estar en el mejor lugar. Amén. Y creo que Dios tiene un plan y propósito para cada uno de nosotros. Amén. Los niños pueden salir a sus clases con todo orden. Amén. Aleluya. Así como están de pie, vamos a inclinar nuestro rostro y hacemos una oración. Tú dile al Señor en esta tarde que Él te hable. Dile, yo he venido a este lugar, habla mi vida. No permitas que me vaya igual, sino que una palabra tuya penetre en lo profundo de mi corazón. Padre amado, en esta hora, Dios eterno, sabiendo que tú ya estás en este lugar, Padre, y que tú ya estás haciendo la obra en cada uno de nosotros, presento mi vida en tus manos, Dios. Solamente soy un instrumento, Señor, en tus manos. Que a través de mis labios, Señor, sea tu palabra dicha, Padre. Que a través de mi boca, Señor, la palabra que necesitamos escuchar, Señor, se hable en esta tarde. Te pido, Espíritu Santo, que tú hagas la obra en los corazones y en la mente. Que sujetes todo espíritu contrario a tu presencia en el nombre de Jesús. Y que sea tu voluntad hecha sobre cada persona que está en este lugar, sobre cada alma, Dios. Quizás es la única vez que escuchará tu palabra, pero que este día, Señor, como dice tu palabra, que penetre lo profundo de su ser, que penetre, Señor, lo profundo de su corazón en el nombre de Jesús. Haz tú la obra, Señor, para la cual tú has dispuesto, Señor, en esta tarde. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Vaya conmigo ahí a la palabra del Señor. En el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 12 al 15. Amén. Juan capítulo 12, versículo 12 al 15. La verdad es que sí imponen, hermanos. Amén, amén. Sí, imponen mucho. ¿Están ahí, hermanos? Amén. Vaya conmigo, siga con su vista. Dice la palabra del Señor así. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle. Y clamaban. ¿Cómo clamaban? ¡Hosana! Bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asno. Puede tomar su lugar. Todos en esta tarde sabemos que nos estamos adentrando en la última semana de Jesús aquí en la tierra, o antes de ser crucificado. Estamos en la última semana de Jesús antes de ser crucificado. ¿Lo saben? Sí. Estamos recordando ese momento. Y no solamente aquí en Río Vivo, sino en todo el mundo se está celebrando este acontecimiento. La entrada triunfal a Jerusalén. El Domingo de Ramos, que comúnmente se le llama hoy domingo. Uno de los pocos eventos de Jesús que se mencionan en los 4 evangelios, que es Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Es evidente que la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén era un acontecimiento muy importante, no solo para las personas de ese tiempo, sino para los cristianos de hoy día, porque ha trascendido en la historia. Este evento ha tenido un impacto tan grande, tan poderoso en la vida de la humanidad, tanto que hoy día en muchos lugares se está celebrando el Domingo de Ramos, la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén.
Ustedes saben que tiempo atrás Jesús estuvo 3 años predicando su palabra, predicando el Evangelio, haciendo muchos milagros. Aún recientemente había resucitado a Lázaro de los muertos. Ya 4 días de muerto y le había resucitado. Y tantos acontecimientos que Jesús hizo, tantas cosas que Jesús hizo antes de llegar a este día, la entrada triunfal a Jerusalén. ¿Cuántos hemos visto en televisión cuando vienen las estrellas, cuando vienen los actores, cantantes a recibir un premio y les extienden una alfombra roja? ¿Lo han visto? Bueno, algo similar parecía aquí. Venía Jesús a entrar a la tierra de Jerusalén, pero en diferencia de los actores, ellos vienen gozosos a recibir un premio. Con Jesús también venía gozoso, pero él sabía a lo que había venido. Él sabía lo que le esperaba en los días futuros. ¿Cuántas veces el Señor Jesús afirmó en ese momento? Vamos a ese día, visualícelo en su mente. Jesús afirmó su rostro para ir allí, para ir a Jerusalén. Ese era su objetivo principal. Nada ni nadie lo iba a detener. Amén. Él estaba ese día en su agenda, antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo, este día estaba preparado. La entrada triunfal a Jerusalén. Y ahora se acercaba ese momento. Jesús, él, en medio de una terrible oposición, y conociendo Jesús que allí iba a morir, no dudó en asistir a ese lugar y presentarse en Jerusalén. ¿Usted diría si sabe que va a morir en esa ciudad? Definitivamente no. Pero Jesús, consciente de lo que le esperaba, no dudó en ir a entrar a Jerusalén. Ha llegado el tiempo correcto, el tiempo propicio para que fuera reconocido ampliamente como el Rey, como el Mesías, como el aclamado Rey que había de venir para el pueblo de Israel. El tiempo ya había llegado. ¿Cuántas veces el Señor Jesús dijo: todavía no ha llegado mi hora? Recordemos en las bodas de Canaán, cuando estaba con su madre en estas bodas y se terminó el vino y estaban en un grave problema el novio, que su madre María vino con Jesús y le dijo: Jesús, haz algo, el vino se terminó. Y le dijo: mujer, no ha llegado mi hora, no ha llegado el tiempo. Y más adelante vemos también cuando sanó a un leproso, que el leproso vino con Jesús y le dijo: Jesús, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús dijo: claro, sé limpio, ve, muéstrate a los sacerdotes. Y fue limpio el leproso, pero le encargó algo. Vaya conmigo ahí a Marcos capítulo 1 versículo 43 y veamos cómo le encargó Jesús a este leproso. Marcos capítulo 1 versículo 43. Si alguien lo tiene, igual puede darle lectura. Amén. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego. Le encargó rigurosamente que no dijera nada. Hizo un milagro, algo sorprendente. Le dijo: no digas nada, no digas nada de lo que ha sucedido, porque no quería que se enterara la gente, no quería causar publicidad. Y aconsejaba a muchos de los que habían sido sanados que guardasen silencio, que no dijeran lo que había acontecido. Aún la gente no podía callar, porque si alguien no puede hablar y habla, ¿cuándo va a guardar silencio? Aquel que no puede ver y recobra su vista, ¿cuándo va a guardar silencio? Pero Jesús les decía: no digan nada, guarden silencio sobre la sanidad recibida, sobre el milagro que te he hecho. Pero en esta ocasión era diferente, porque su tiempo ya había llegado. Su tiempo ya había llegado. Muchos en diferentes tiempos han levantado dando profecías que hasta hoy día nunca se han cumplido.
Pero en la vida de Jesús, hasta este tiempo, en la entrada a Jerusalén, ya se habían cumplido unas 300 profecías en su vida. Y eso es demostrando que la palabra de Dios es fiel y verdadera. Ahora, en este punto de la entrada a Jerusalén, estaba a punto de cumplirse otra profecía que se encuentra en Zacarías 9:9, profetizada aproximadamente 500 años antes, la cual dice de la siguiente manera: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino de asna. Esta era la profecía que Zacarías dio 500 años antes, y la vemos cumpliéndose en la entrada triunfal a Jerusalén. Amén. ¿Cuál era el propósito de Jesús al entrar montado en un asno a Jerusalén? Pues precisamente era el cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento. Eso nos lo menciona Mateo en el capítulo 21, versículo 4 y 5, donde dice: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Amén. Qué tremendo que después de 500 años se cumpliera esta palabra. Amén. Y usted dice, bueno, Jesús pudo influir y entrar a Jerusalén montado en un asna. Sí, claro. Jesús de hecho dijo: vayan a 2 de sus discípulos y tráiganme el pollino que está ahí. Y si les preguntan que para qué lo quieren, pues díganle: el Señor lo necesita. Claro que sí, Jesús sabía la profecía y influyó en ir montado en un asno, pero no influyó en que ese pollino, ese asno estuviera fuera de esa casa, fuera de esa aldea. No influyó en eso. Amén. Y Jesús estaba cumpliendo entonces esta profecía y estaba reclamando también ser el Mesías y proclamando que el tiempo de la restauración estaba naciendo a través de él. Amén. Así es. ¿Fue casualidad que Jesús entrara en esa ciudad, en ese preciso día y en esas circunstancias? ¿Acaso fue una casualidad? Te aseguro que no. Te aseguro que no. El tiempo de Dios es perfecto. El tiempo de Dios es correcto. La gente pierde el sentido completo de las circunstancias. Y en ese momento estaban pasando 2 cosas. Pero el pueblo de Israel solamente veía una. Jesús cumpliendo la profecía de Zacarías, donde dice: tu rey viene a ti justo, montado en un asno. Una profecía que realmente conocían muy bien. Jesús, al entrar a Jerusalén, fue proclamado abiertamente como el Rey y el Salvador. Amén. Pero lo que el pueblo de Israel no se dio cuenta, o lo que el pueblo de Israel no vio, fue el perfecto cumplimiento de la Pascua. Es decir, la selección que Dios hizo a Jesús como el último cordero de la Pascua para ser sacrificado. Amén. Por eso Juan el Bautista declaró cuando bautizó a Jesús, dijo: he aquí, tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. En ese momento el pueblo de Israel venían de muchos lugares a Jerusalén porque iban a celebrar la Pascua. Y claro que el pueblo de Israel se dio cuenta que Jesús iba a entrar y lo veían quizás como su Mesías, como su Salvador, pero no lo veían como el cumplimiento de la Pascua. Un cordero sin defecto. Jesús, un cordero sin defecto. Para que entendamos esto, retrocedamos en el tiempo. El pueblo de Israel estaba esclavizado en Egipto durante 400 años, pero Dios mandó un libertador, a Moisés. ¿Lo recuerdan? Moisés, un líder respaldado por Dios en todo, y con mano fuerte lo sacó de la esclavitud. Para esto Dios dio instrucciones específicas al pueblo de Israel.
¿Cuántos saben que si no siguen las instrucciones las cosas no salen bien? Amén. Aún en una receta de comida, que es mínimo, no te sale bien. Y Dios le dio al pueblo de Israel instrucciones específicas cuando iba a libertar al pueblo de Israel de la esclavitud. Y vamos ahí a Éxodo capítulo 12, versículo 3. Y Jesús les dijo, Dios les dijo: hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en 10 días de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Versículo 5. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Versículo 6. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Versículo 7. Y tomarán de la sangre y lo pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Versículo 13. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros. Estas son las instrucciones que Dios dio al pueblo de Israel, muy específicas. Iba a venir una mortandad tan grande en el pueblo de Egipto, que todos los primogénitos, humanos como animales, iban a morir. Pero Dios les dijo que hicieran esto, y cuando pasara esta mortandad y viera el ángel de Jehová esta señal en esa casa, ahí no iba a morir ningún primogénito. Iba a guardar sus vidas físicamente. Y en el día 10 del mes de Nisan, cada familia debía elegir un cordero de 1 año sin defecto, llevarlo a la casa y cuidarlo 5 días. Y en el día 14 del mes debían sacrificarlo para poder salvarse. O sea que tenía que haber un sacrificio de un inocente para que ellos pudieran salvar sus vidas. ¿Les suena familiar esto? Éxodo capítulo 12, versículo 14. Y Dios les dice: y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Por eso el pueblo de Israel, hasta el día de la entrada triunfal de Jerusalén, estaban celebrando, estaban a punto de celebrar esta fiesta, porque era celebrarse por estatuto perpetuo durante todas las generaciones, recordando que Dios los había sacado de la esclavitud de Egipto, los había guardado a sus primogénitos, y ahora eran libres. Y ellos en la entrada triunfal, ese día, estaban a punto de celebrar la Pascua. Estamos justo en esta fiesta celebrada por los judíos, la Pascua, recordando y conmemorando su liberación de la esclavitud. Transcurrieron aproximadamente 1500 años de la liberación del pueblo de Israel a la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Muchos años, muchas generaciones ya no estaban. Jesús en este tiempo le va a dar un sentido y le va a dar luz a esta festividad, a lo que realmente representa esta festividad. La Pascua era la sombra, pero Cristo vino a ser la realidad. Y ese día de Nisan se fusionaron ambas, se hicieron realidad, se complementaron. En ese tiempo podían entender ese su acontecimiento del pasado. Este cordero debía ser expuesto ante toda la congregación para ser seleccionado, pues debía ser sin mancha, podía ser sin defecto alguno. Con todo esto, ¿qué quiero decir, hermanos? Que mientras los judíos en ese preciso día y en esa precisa ciudad seleccionaban un cordero para su fiesta, un animal para la fiesta de la Pascua,
con ocasión de celebrar y conmemorar su liberación de la esclavitud de Egipto. Mientras ellos hacían esto, Dios ya había seleccionado desde antes de la fundación del mundo al mejor, al verdadero, al perfecto Cordero Pascual. Y ese día entraba a la vista de todos para exponerse y ser examinado por todos. De esto no se dieron cuenta el pueblo de Israel. De esto no se percataron. No se dieron cuenta que mientras ellos escogían un cordero para sacrificarlo, para recordar solamente, Dios estaba presentándoles al cordero, al verdadero, el que no tenía defecto, el que no tenía mancha, el que no tenía pecado, el que no tenía culpa. Y que iba a presentarse delante de ellos. Se iba a exponer. Iba a ser examinado por todo el pueblo. Jesús entonces prepara su entrada triunfal a Jerusalén. Pues él sabía quién era. Jesús sabía quién era y a qué iba a ese lugar. Marcos lo menciona en el versículo 11, 2 y 3 y les dice a sus discípulos: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo, y si alguien os dijere: ¿por qué haces esto?, decid que el Señor lo necesita, y luego lo devolverá. Jesús sabía a qué iba a esa ciudad. Sabía qué era lo que representaba entrar en esa ciudad. 2-3 años sin duda fueron importantes, pero esta última semana era crucial. Él podía retroceder y decir: no, Dios, no entro a esta ciudad porque sé lo que me espera. Sin embargo, él siguió adelante. Ni qué decir que Jesús, como Dios, tuvo y tiene y tendrá el pleno conocimiento de todas las cosas. Él sabía lo que iba a pasar, sabía que estaba el pollino ahí atado, sabía que le iban a preguntar: ¿para qué lo necesitas? ¿Por qué? Porque ahí mostraba Jesús su divina omnisciencia. ¿Qué quiere decir esto? Que ante los ojos de Dios nada es oculto. Ni nuestros pensamientos, ni nuestras acciones. Aquí mostraba Jesús un atributo que le pertenece absolutamente a Dios: la omnisciencia. Estaba mostrando su divinidad. Jesús entonces entró a Jerusalén justo, victorioso y humilde, para traer salvación, no solamente al pueblo de Israel, sino a toda la humanidad, a nosotros, a los gentiles, a los que no merecíamos ser parte de, pero Dios nos hizo parte por la sangre de su Hijo Jesús. Esta es la diferencia de nuestro Salvador respecto de cualquier otro rey terrenal. Por ejemplo, Alejandro Magno, cuando entró triunfante a Babilonia, él entró en un carro llevado por enormes elefantes, con muchos lujos, con mucho ejército, pero Jesús entró humilde en un asno, pudiendo entrar en un corcel, en un caballo, con un ejército. Él decidió entrar humilde en un asno. Nos mostró la humildad que muchos de nosotros debemos de tener, ¿verdad? Es triste ver lo diferente que llegan a ser nuestros caminos y nuestros pensamientos a los de Dios. Ellos, los judíos, esperaban y anhelaban un libertador político. Anhelaban un guerrero mesiánico al estilo de David. Anhelaban un guerrero, alguien que los libertara del pueblo romano. Pero cuando Jesús no cumplió sus expectativas, todo cambió. Cuando Jesús no cumplió sus expectativas, todo cambió. Te pregunto, ¿qué sucede cuando Jesús no cumple tus expectativas? ¿Te frustras? Quizás nos enojamos, nos desanimamos, ya no queremos servir,
O decimos, me voy de la iglesia. O aún peor, le vuelves la espalda a Dios y dices, ya no más con Dios, porque no cumplió mis expectativas, porque no cumplió mis gustos, o porque no cumplió mis placeres o mis deseos. ¿Qué es lo que sucede cuando Dios no cumple tus expectativas? Israel no entendió realmente quién entraba, quién era y a qué iba. Y a pesar del júbilo de las multitudes, a pesar de los gritos, porque cuando Jesús entró montado en el asno, la gente empezaba a levantarse, empezaba a gritar, Hosana, sálvanos ahora. Y empezaban a quitarse sus mantos y los tiraban en el piso y le ponían palmas de palmera para que Jesús pudiera pasar como una alfombra roja, indicando, Él es el Rey. Amén. Él es el Rey. Amén. Y la ovación era tanta, porque recuerden que era una fiesta y la multitud venía de muchos lugares. Y había mucha gente en este lugar y todos se levantaban ovacionando a Jesús. Y a pesar del júbilo de las multitudes, a pesar de los gritos, Hosana, salva ahora, a pesar del entusiasmo emocional del pasajero, a pesar de tender ramas de árboles y mantos sobre el suelo en señal de victoria, respeto y homenaje, a pesar de todo, ellos no comprendieron en realidad quién era Jesús, ni su propósito, sino que solo vieron en Él un mero instrumento para cumplir sus deseos terrenales. ¿Cuántas veces vemos solamente a Dios para que cumpla nuestros deseos? Vieron en Jesús un político libertador, pensaron que Jesús los iba a libertar, y la misma euforia de la multitud que le aclamó a grito vivo, Hosana, bendito ahora el que viene, gritó días después, crucifícale. Amén. Crucifícale. Aleluya. ¿Cuántas veces hemos estado ahí? Crucificándole, dándole la espalda a Dios, rechazándolo. Ellos anhelaban la libertad terrenal, mientras eran esclavos espiritualmente. Deseaban salir del yugo de Roma, pero estaban ciegos viviendo en el yugo del pecado. Jesucristo no viene a conquistar a la fuerza como los reyes de la tierra, sino a conquistar con amor, con gracia, con misericordia y con su propio sacrificio en favor de su pueblo. Y Jesús, con todo respeto, viene a tocar la puerta de tu corazón. Pero si tú dices, no quiero nada contigo, te respeto. Nada a la fuerza. Su reino no es reino de ejércitos y de esplendor, sino de humildad y de servicio. Él no conquista las naciones, sino Jesús viene a conquistar los corazones y las mentes. Amén. Jesús quiere conquistar tu corazón, quiere conquistar tu mente. Su mensaje es de paz con Dios, no de una paz temporal. No es una paz pasajera. Él era el Mesías esperado, sí, y señalado en todo el Antiguo Testamento, anunciado por los profetas, amparado por su Padre y por su testimonio propio, lleno de milagros y de señales. Su pueblo estaba ante Él, ante el Rey prometido, y ellos estaban cegados, no lo conocieron. ¿Cuántas veces Jesús ha estado aquí? ¿Te has dado cuenta? ¿Le has visto? ¿Le has sentido? ¿Te has percatado que Jesús ha estado aquí? Pero Jesús, como lo sabe todo, Él conocía el superficial y engañoso corazón del pueblo, que impulsaba tales gritos de júbilo y victoria. Y
cuando Jesús los vio, dice que lloró sobre Jerusalén y dijo: oh, si tú también, tú conocieses, a lo menos en este día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Qué tremendo es que tenían al Rey de Reyes y Señor de Señores ahí en su pueblo, en su ciudad, al Salvador, y no le conocieron. Por eso Jesús, entristecido, lloró y les dijo: vas a ser destruida y no quedará piedra sobre ti, por cuanto no conociste el día de tu visitación. Y qué tremendo será que no conozcamos el día que Jesús viene a tocar la puerta de nuestro corazón para salvarnos. ¿Qué quedará de nuestra vida? ¿Qué será de nuestra vida al final de los tiempos cuando muramos? Solamente una destrucción eterna en el lago de fuego. Él lanzó una profecía sobre Jerusalén que más tarde tuvo cumplimiento. El ejército romano destruyó Jerusalén. Ahora te pregunto, iglesia, ¿conociste el día en que Jesús te visitó? ¿Te diste cuenta cuando Él tocó la puerta de tu corazón? Aun cuando sigue tocando la puerta de tu corazón, aun cuando te dice: aquí estoy, quiero tocar tu vida, quiero cambiarte, quiero transformarte, quiero restaurarte. Qué terrible es que Jesús esté pasando por aquí y no nos demos cuenta. No nos percatemos de que Jesús está aquí. Hermano, asegúrate de aclamarlo y recibirlo como el Rey que es. Amén. Y no como una devoción pasajera y emocional, que solamente cuando me siento bien o cuando las cosas van bien, sí, gloria a Dios, aquí estoy, Señor, lo que tú quieras, como tú quieras. Pero cuando las cosas no van tan bien, ¿qué pasa? Me retiro, ya no le doy la gloria, me voy. Asegúrate de que tu devoción no sea pasajera y emocional, como le pasó a la multitud de Jerusalén. Que el Rey reine en tu vida. Amén. Porque dice Primera de Juan capítulo 5 versículo 1: el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Amén, amén. Y no hablamos de una vida física, sino hablamos de algo espiritual, algo que trasciende. Y qué triste es, o qué triste sería que llegues al final de los días de tu vida y no hayas conocido a Jesús. No hayas conocido que Jesús vino a tocar la puerta de tu corazón y no le conociste, no le recibiste como el Rey, como el Salvador de tu vida. Y Jesús prometió regresar por su iglesia, por una iglesia santa, pura, sin mancha, sin arruga. Así que prepara tu vida para que te encuentre listo y preparado. Amén. Ponte de pie. Y solamente estamos recordando esa entrada triunfal a Jerusalén. Pero es lo mismo que Jesús nos está diciendo hoy. Es lo mismo que Jesús nos está hablando hoy día. Yo estoy entrando para salvarte. Y sigue hablando a los corazones. Y sigue hablando a las vidas. Él ya pagó el precio en la cruz. Pero solamente te pertenece a ti recibirlo en tu corazón. Así es de que te invito en esta tarde, que si ya Jesús es el Rey de tu vida, tú le des la honra y la gloria que Él merece. Quizás no le puedas ver con tus ojos físicos, quizás no estás ahí en Jerusalén para verlo, pero Jesús está en este lugar. Y empieza a adorarle, empieza a decirle: Señor, tú eres mi Rey, tú eres mi todo. Pero si Jesús
no es el Señor de tu vida, si Jesús no es el Señor de tu vida, este es el tiempo. Hoy es la oportunidad para que tú le digas: sí, Jesús, yo quiero que tú seas el Señor de mi vida. Yo quiero que tú seas el Rey de mi vida, de mi corazón. Que tú seas quien me cambie, que tú seas quien me transforme. Cierra tus ojos y empieza a adorar al Señor en esta tarde. Empieza a adorar al Rey que merece toda la gloria, al Rey que merece toda la honra por siempre. Señor amado, gracias por hacer esa entrada triunfal a Jerusalén. Gracias porque un día también entraste a mi vida, porque pude conocerte, porque mis ojos no estuvieran cegados a tu presencia, a tu verdad, a tu evangelio, y yo pude conocerte, mi Dios. Gracias. Gracias porque yo ahora tengo una vida eterna en ti. Gracias porque tú me has amado y porque tú me has salvado, porque tú me has redimido con tu sangre preciosa. Ahora alabamos tu nombre. Hoy levantamos tu nombre en alto, porque tú eres nuestro Rey. Tú eres nuestro Rey y no hay nada fuera de ti. Tú eres único Salvador. Tú eres único Salvador, Señor. Gracias. Espíritu Santo, también te pido en esta hora por todos los presentes, mi Dios. Tú conoces los corazones, Dios. Tú nos hiciste saber que tú eres omnisciente y que todo lo sabes y que todo lo conoces. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú obres, Señor, en cada corazón que está en este lugar. Delante de ti nada es oculto, Dios. Que tú sabes, Señor, los motivos, lo que nos motiva a nosotros a servirte, a amarte. Pero que en esta hora, Señor, haya un deseo ferviente en sus vidas, en sus corazones, de buscarte, de conocerte, Espíritu Santo. Tú eres el que convence del pecado de la humanidad. Tú eres el que abre los ojos de las personas. Espíritu Santo, haz la obra. Haz la obra, Espíritu Santo. Glorifica tu poder sobre nosotros, amados. Que este día, Señor, quede para memoria, Señor, porque tú salvas en este día de paseo. Porque tú salvas en este día, Señor, a aquellos que aún están cautivos en los pecados, cautivos por el mundo, Dios, por las adicciones. Pero que en esta hora, Señor, tú vengas a su vida, tú reines en su corazón, tú ministres su ser en el nombre de Jesús. Haz la obra, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Peso de pecado, sucios pecados. Si tú no has conocido a Jesús, dile: Señor, revélate mi vida. Si tú no has conocido a Jesús, dile: Y en un momento, si es verdad eso que están diciendo, revélate a mi corazón. en un instante, Revélate a mi corazón, que yo pueda conocerte, que yo pueda entregar mi vida a ti, Dios. fue por él, fue por mi amado. Santo eres, Dios. Glorifica tu poder sobre nosotros, Espíritu de Dios. Que venga mi Ven y llena, Salvador. Señor, tu iglesia, tu presencia. Que nuestra vida sea una actitud siempre, Señor, de reconocerte como nuestro Rey, como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Aun cuando las cosas no van tan bien, aun cuando quizás no cumplas mis expectativas o mis gustos, que yo pueda mantenerme, Señor, fiel a ti, porque tú eres mi Rey, porque tú eres mi Señor. Enséñame a adorarte y bendecirte como tú lo mereces, amado. Haz la obra, Espíritu
almas, Señor, nos encuentres listos, nos encuentres preparados, mi Señor. Dile a la iglesia que te ayuda a permanecer fiel, a permanecer fiel a Él. No importa las circunstancias que vivas, no importa que las cosas no vayan tan bien, dile, ayúdame a mantenerme, ayúdame a estar ahí, ayúdame a no rechazarte, ayúdame, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Glorifica tu poder aquí, amado, en el nombre de Jesús. Te alabamos, mi Señor. Hasta la muerte Te alabamos, abrió su boca. Santo eres, Señor, ministranos, Señor, con tu De su presencia. boca está el pesebre, el pesebre al Calvario, el Calvario. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, sangre de Jesús. Sangre que me da paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Gracias, Señor, porque tú nos has mostrado tu palabra, Dios. Gracias, Señor, porque tú entraste, Señor, a Jerusalén y terminaste la obra, Señor, por la cual fuiste enviado, Señor, a esta tierra. Y gracias a ello, Señor, yo hoy puedo tener salvación. Gracias, Señor, porque has quitado la venda de nuestros ojos y pudimos conocerte. Pudimos conocer el día que tú nos visitaste. Gracias, mi Señor, te adoramos y bendecimos tu nombre. Te exaltamos, Señor, desde ahora y para siempre. Tú eres Rey. Que tú seas nuestro Rey en todo tiempo y en todo momento. Aun cuando las cosas no van bien, no te rechace, sino que permanezca fiel a ti en todo momento y bajo toda circunstancia. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Te alabamos, mi Señor.